Supercrack Estrella presenta. Hoy en Supercrack Estrella hablaremos de uno de los mayores secretos, el éter. Quédate con esta palabra éter. Hay muchas dudas de si alguna vez se realizó viajes en el tiempo, todo apunta a que sí, pero no es seguro. Pero de lo que no hay duda de que hay máquinas que pueden recoger imágenes de nuestro pasado. Como la máquina cronovisor. ¿Qué es el éter? Pues explicado muy de forma sencilla, sería como un tipo de energía que emitimos los seres humanos. Esa energía se queda atrapada en una especie de cápsula, que bien podrían ser las piedras, los árboles. Con una máquina se podría recoger esa energía atrapada, y ver imágenes de nuestro pasado. Según la versión que elijamos, la luz y el sonido no desaparecen del todo después de su aparente extinción, sino que se transforman de manera desconocida y se mantienen en el lugar donde se originaron, siendo posible su recuperación de forma indefinida en el tiempo. Ernetti comentó en una de sus pocas conversaciones públicas sobre el tema, que las ondas sonoras se subdividen en armónicos que se graban en los materiales inertes, o en algo tan controvertido como el éter, pudiendo ser recuperadas si se dispone de los mecanismos adecuados. Esto es lo que hacía la máquina inventada por el Vaticano, la llamada máquina el cronovisor. Ahora imaginar un experimento del CERN donde en la noche se abriera un mini agujero negro, creando un pequeño portal dimensional en las nubes. Los edificios de nuestras casas se convertirían en cápsulas. Esas cápsulas nos dejarían protegidos del exterior. Al entrar en un universo paralelo, el éter intervendría con nuestra frecuencia de energía. Así que al estar metido en nuestra casa, esta con sus materiales como el cemento y el hormigón convirtieron nuestro hogar en una cápsula temporal espacial, aislando nuestro tiempo y espacio en uno solo con el éter. Al salir a la calle, encontraríamos que somos los únicos seres vivos en ese mundo, ya que solo podríamos interactuar con otros dobles de nosotros mismos en otro universo paralelo. Pero ¿dónde estaría ese universo paralelo donde están nuestros otro yo? Las calles están vacías de gente, solo estamos nosotros, todo está oscuro y sin luz, pero al fondo hay una luz que se ilumina como una vela. En la oscuridad, solo podemos ir hacia la luz, hacia el único lugar donde encontramos una pista de vida, en la oscuridad de la calle y la noche, pero oír la luz puede ser el mayor error de nuestras vidas. ¿Por qué? En mitad de la luz, la calle y nosotros, hay un lugar que se llama la zona oscura. Una vez atravesada esa zona oscura que se abrió entre el mini agujero de gusano y el éter, seremos lanzados a esos mundos paralelos, y ya nunca podremos elegir el nuestro. Antes de que salga el sol tendrás que encontrar tu lugar en alguna cápsula temporal, es decir, antes de que salga el sol tendrás que estar en alguna casa de tu mismo éter temporal, pues si estás en la calle serás disuelto y desaparecerás. Los edificios, o sea casas con luces, serán los lugares que tendrás que elegir, pues serán todos de tu mismo éter de algún mundo paralelo. Si entrarás en una casa sin luz, te convertirías en un fantasma vagando en el mundo de otros con distinto éter al tuyo. Un lío, pero la mecánica cuántica y las teorías de las cuerdas lo es. Una vez metido en nuestra cápsula de tiempo, el edificio con luz. Esto podría hacer que interactuamos con nuestros otro yo en otros universos paralelos, incluso que interactuamos con nuestros antepasados en la misma frecuencia de energía éter. Desde la antigüedad, muchas personas han creído en la existencia de una esencia que impregna todo el universo y que a menudo se le ha dado el nombre de éter. El concepto de éter y su existencia misma es muy controvertida, por lo que en el siglo pasado, la ciencia oficial, en un experimento histórico, al no haber sido capaces de detectarlo, declaró su no existencia. Muy a menudo, el éter está enlazado en la tradición esotérica oriental y occidental, a los conceptos de prana, kundalini, ki, energía vital, orgón, fuerza ódica, magnetismo animal, maná, etc. Dada la multitud de significados que se le atribuyen, no siempre coherentes entre sí, voy a tratar en este post de resumir las conclusiones de los autores más significativos y sacar las conclusiones necesarias al final. Mesmer, médico y filósofo, era un firme creyente en la astrología. Estudió la interacción de los cuerpos celestes en el cuerpo humano y en este sentido escribió: es obvio que no sucede prácticamente ningún cambio en los cuerpos celestes que no influencie de alguna manera las consistencias fluidas y sólidas de nuestra Tierra. Así que ¿puede entonces alguien negar que también los organismos animales están sometidos a las mismas influencias? Una criatura viviente también es parte de la Tierra, y esta criatura se compone de componentes líquidos y sólidos, cuyas proporciones y equilibrio son sutilmente alteradas, produciendo así efectos agudamente sentidos por la misma criatura.
Podemos resumir los resultados de su investigación en los siguientes puntos. Hay una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y todos los organismos vivos. El medio de esta influencia es un fluido universalmente difundido, llamado por Mesmer magnetismo animal, tan continuo que no admitía ningún vacío, incomparablemente sutil, y por supuesto abierto a recibir, difundir y comunicar todas las alteraciones motoras. Mesmer señaló que acercando un imán de gran potencia o los dedos de una mano en la llama de una vela, la misma se inclina hacia el imán o los dedos. Según Mesmer, la enfermedad se origina en la falta de este líquido en el interior del cuerpo humano, que puede ser canalizado y transportado hacia otras personas, utilizando imanes naturales que deben aplicarse en las partes del cuerpo, para sanar o mediante la imposición de las manos irradiando energías beneficiosas. El barón von Reichenbach encontró que si algunos psíquicos se colocaban en una habitación oscura, junto con un potente imán de herradura, podían observar una luz que emanaba de los polos del imán. La luz permitía ver a las personas en el interior del cuarto oscuro, creaba sombras y con el aliento temblaba como la llama de una vela. Al llevar a cabo el experimento con un cristal de cuarzo, en lugar del imán, se podía observar que todo el cuerpo del cristal brillaba con una luz suave, y de la punta superior brillaba una luz azul, en constante movimiento, a veces parpadeante. Reichenbach observó que también su cuerpo en la oscuridad emitía la misma luz que llamó Od. Esa luz mostraba un espectro de colores que variaban del rojo al violeta, pasando de la zona de los genitales a la parte superior de la cabeza. Además, corrientes de luz parecidas a una llama de intensidad relativamente mayor recorren desde la punta de todos los dedos en la dirección en la que estos se estiran. Tesla, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, dijo lo siguiente: el éter es el portador de la luz y llena cada espacio, el éter actúa como una fuerza creativa que da vida. Viaja en torbellinos infinitesimales microhélices, cercanas a la velocidad de la luz, convirtiéndose en materia mensurable. Su fuerza disminuye y alcanza a terminar del todo, regrediendo su materia, de acuerdo a un tipo de proceso de desintegración atómica. Cada átomo ponderable se diferencia de un fluido tenue, que llena todo el espacio simplemente con un movimiento de rotación, tal como lo hace un vórtice de agua en un lago en calma. Una vez que este fluido, es decir, el éter, se pone en movimiento, se convierte en materia densa. Tan pronto como se detiene su movimiento, la sustancia primaria vuelve a su estado normal. Puede entonces suceder que, si de alguna manera se las arregla para aprovechar este fluido, el hombre puede desencadenar o poner fin a estos vórtices de éter en movimiento en modo de poder crear alternativamente la formación y la desaparición de la materia. Así que bajo una orden suya, casi sin esfuerzo de su parte, los viejos mundos desaparecerían y nuevos mundos vendrían a nacer. El hombre podría así alterar el tamaño de este planeta, controlar sus estaciones, ajustar su distancia del Sol, orientarlo en su eterno viaje a lo largo de la órbita de su elección, a través de las profundidades del universo. Podría hacer chocar los planetas y crear sus propios soles y sus estrellas, su calor y su luz, podría dar origen a la vida en todas sus múltiples formas. Dar origen al nacimiento y a la muerte de la materia sería el más grande de los actos humanos, lo que daría al hombre un profundo conocimiento de la creación física. Todo esto le permitiría cumplir su destino último. Según Tesla, el campo gravitacional de la Tierra se debe al movimiento del planeta a través del éter. Cuando la materia sólida se desplaza a través del espacio, se somete al viento del éter y las diferencias en potencial eléctrico provocan cambios en el desplazamiento electromagnético dentro de la masa y del viento del éter. El campo eléctrico de la Tierra crea el desplazamiento magnético en el interior del éter y lo acumula dentro del campo eléctrico de la Tierra. La diferencia entre el desplazamiento magnético dentro de una masa y el desplazamiento magnético fuera de la masa del éter es la gravedad. Reich, médico y psicoanalista de renombre mundial, un brillante estudiante y colega de Freud, abandonó su psicología para dedicar el resto de su vida a los estudios sobre la bioenergética en un intento de dar una respuesta a lo que para él era la pregunta central: ¿qué es la vida? Reich observó bajo el microscopio que el material inorgánico y el orgánico, después de ser sometido a un proceso de esterilización a alta temperatura, se desintegraba formando vesículas de materia, biones, dotadas de un movimiento circular en forma de espiral y pulsátil que emitían un color azul verdoso. Estas vesículas, uniéndose entre ellas, pueden convertirse en organismos vivos. Reich decía que los biones estaban cargados con una especie de energía vital, sin masa, que él llamó orgonoenergía orgónica.
Estas vesículas de energía orgánica condensada, agregadas a las moléculas orgánicas e inorgánicas, son el nexo de unión entre el éter y la vida orgánica, de la que constituye el elemento básico, son estructuras de transición de la no vida a la vida. El bión es la unidad funcional básica de toda materia viva. La energía orgón llega continuamente al cuerpo, del sol y del aire, a través de la respiración, la piel y los pulmones. Basado en sus observaciones, Reich dedujo las siguientes propiedades del orgón. Impregna todo el espacio. Se caracteriza por un movimiento en espiral de tipo pulsátil que se produce de forma espontánea, no está impuesto por causas externas, genera o emite luz de color azul verdoso y tal radiación es fría, es decir, no genera calor. Es atraído y retenido del aire, del agua y de la materia orgánica. Los metales primero lo atraen y luego lo rechazan. Tiene la tendencia a agregarse, fluyendo de los sistemas menos complejos hacia aquellos más complejos. Por ejemplo, el hombre saca la energía vital de los alimentos y una planta de la atmósfera que la rodea. Reich realizó encuestas en diversas disciplinas científicas como la medicina, la física, la cosmología y la meteorología. Uno de los aspectos más importantes de su teoría es que las formas de la materia viva son el resultado de una simple superposición o superposiciones de los flujos de orgón en el espacio. La tendencia del orgón a acumularse, a diferencia de otras formas de energía, permitiría la organización de la materia caótica en estructuras complejas. Los biones producidos de la desintegración de los tejidos, dependiendo del nivel de energía de salida, pueden evolucionar hacia formas organizadas y originar organismos vivos, o bien degradarse en organismos pequeñísimos, denominados por él bacilos T, que serían la causa de la biopatología del cáncer. Los bacilos T, además de ser responsables de la disgregación de los organismos más grandes, se opondrían a la recomposición natural de la materia disgregada, activando un proceso destructivo y degenerativo. Según Reich, ciertas formas de enfermedad son el resultado de una patología energética causada por el empobrecimiento o la acumulación de la energía orgánica dentro del cuerpo. Construyó acumuladores de orgón constituidos en capas alternadas de material orgánico, lana y metal que él utilizó en sus experimentos. Las radiaciones de orgón pueden ser aplicadas con gran ventaja y sin ningún peligro, ni aunque fueran de excesiva radiación, aunque para uso terapéutico recomendaba no utilizar acumuladores con más de 3 capas, bajo las siguientes condiciones: fatiga severa, anemia, cáncer, con exclusión de los tumores del cerebro y el hígado, los resfriados agudos y crónicos, artritis, úlceras crónicas, cualquier tipo de lesión, abrasiones, heridas, quemaduras, sinusitis y ciertos tipos de migraña. Una persona colocada en una sala de orgón, después de un tiempo, puede ver una luminosidad azulada. Además, moviéndose dentro de la sala, se pueden ver claramente las formaciones neblinosas y, permaneciendo más tiempo, comienzan a aparecer puntos brillantes azul-violeta fuertemente radiantes. Cuando la presencia del operador habrá excitado suficientemente la energía presente en la sala, la formación neblinosa se concentrará dando lugar a rayos amarillos blancuzcos. Muy interesante la similitud con un fenómeno acaecido dentro de la Gran Pirámide de Giza. Los egiptólogos han observado que cuando una mano se coloca en el interior del sarcófago vacío, ubicado en el centro de la cámara del rey, la misma aparece rodeada por una brillante luz violeta, emitiendo una intensa luz cuando se agita. La teoría de Reich apoya la hipótesis que ve las pirámides como almacenes de energía vital. En 1955, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ordenó a Reich suspender sus investigaciones, por no tener ningún valor científico, pero él continuó sus actividades y fue condenado a 2 años de cárcel por desacato al tribunal y la destrucción de todos sus libros y equipo. Murió en la cárcel en 1957. Aunque los resultados de los experimentos de Reich fueron asombrosos, sus dispositivos tenían un inconveniente, ya que amontonaban indiscriminadamente todo tipo de energía presente en el medio ambiente, fuera la vital denominada OR como aquella que se acumulaba llamada DOR. Si Reich tiene el mérito de haber descubierto el modo de acumular orgón, a Karl Hans Welz le debemos el descubrimiento de cómo generarlo. En los años 80 Welz descubrió que incorporando partículas de metal en una masa de resina se obtenían efectos muy superiores a los que Reich había obtenido con simples acumuladores.
Además, este dispositivo, que él llamó Orgonita, 1993, también tenía la propiedad de transformar las energías negativas de Dor en energía positiva Or y beneficiosa para la vida. Schauberger, silvicultor, pasó gran parte de su vida dedicado a la observación de la naturaleza, especialmente los arroyos de montaña, extrayendo lecciones importantes y sentando las bases de lo que podríamos llamar la ciencia de los vórtices. Según Victor Schauberger, el éter es la energía primordial, la quinta esencia, de la que todo se origina, penetra por todas partes y compone los átomos de la cual la materia está constituida. Todo, en cualquier nivel, desde las más pequeñas partículas hasta las galaxias, están formadas por innumerables vórtices. Las cargas eléctricas elementales constituyen vórtices primordiales de éter, y tienen simetría axial. Los electrones, o los protones, se repelen entre sí solo cuando se oponen sus ejes de flujo entrante de éter, o de reflujo, pero que están dispuestos a atraerse si sus ejes se acercan, como cuando generan las corrientes, bajo la acción de un campo eléctrico. La fuerza de atracción no reside en los cuerpos, no es propia de la materia y la gravedad no está en la masa de la Tierra. La fuerza es externa, reside en todas partes en el espacio y solo los agregados de materia determinan la acción. Las notables propiedades del éter son la geometría de su movimiento natural y el nivel de afinidad en relación con la materia. El éter se mueve a través de las dimensiones siguiendo una geometría bien precisa, la geometría a espiral o vórtice, y esta geometría se encuentra por todas partes en la naturaleza, en las formas de vida, en los fenómenos naturales a gran escala como los vórtices y los huracanes, en el movimiento de los cuerpos celestes y en las galaxias, como si estos sistemas conservasen la huella de esta forma primordial. La otra propiedad del éter está estrechamente relacionada con el modo en que interactúa con la materia. Incluso si el éter es el aire que los átomos respiran, cada material lo absorbe o refleja de una manera diferente. Los materiales orgánicos lo absorben, el cemento y el plástico lo reducen, los metales primero lo absorben y a continuación lo reflejan, los cristales lo aceleran y vibran a una misma frecuencia, finalmente, el aire y el agua lo absorben y memorizan las frecuencias. Las plantas, los animales y los seres humanos, estando compuestos principalmente de agua y sustancias orgánicas, absorben el éter. Teniendo en cuenta que el éter está presente en todas partes y en cantidad infinita, surge la pregunta: ¿qué se debe hacer para captar la mayor cantidad de éter posible y concentrarlo con el fin de aprovechar la energía? Se debe seguir su propio movimiento, de hecho, solo imprimiendo a la materia un movimiento en espiral, podemos cargarla con un excedente de energía. Me pongo a pensar en la danza giratoria de los derviches girantes como método para alcanzar el éxtasis místico. Schauberger, imprimiendo en el agua un movimiento giratorio, descubrió que la calidad del agua mejoraba haciéndola similar a la de una fuente de las que al deslizarse en los arroyos de montaña entre miles de vórtices, se carga con la energía del éter. ¿Pero de dónde llega el éter? Si tenemos en cuenta todas las dimensiones materiales formadas por éter, teniendo cada una determinada frecuencia de vibración, es natural pensar que el éter entre en nuestra dimensión desde las dimensiones superiores con la más alta vibración. Victor Schauberger, como tantos otros grandes científicos adelantados a su tiempo, nos ha dejado un legado de ideas que todavía no se entienden. Él afirmaba, por ejemplo, que el corazón no es una bomba sino que está bombeado, los pájaros no vuelan sino que son volados, los peces no nadan, sino que son nadados, el sol es probablemente un cuerpo frío y oscuro, etc. El astrofísico Kozyrev afirma que toda la materia se genera por el movimiento de una sustancia invisible y consciente llamada éter. Para Kozyrev, cada cuerpo material está sumergido en un océano de éter y es similar a una esponja humedecida en agua. Siguiendo esta analogía, es posible aumentar o disminuir la cantidad de fluido, agua o éter, absorbido, sometiendo el objeto a diferentes acciones mecánicas y físicas, apretándolo, enfriándolo, derrotándolo, etc. A continuación se presentan algunos de los descubrimientos experimentales más importantes del profesor Kozyrev. Como un objeto material genera el movimiento cuando se sumerge en un líquido, de la misma manera genera ondas de torsión en el éter en el que está inmerso. Las ondas de torsión se propagan en el éter siguiendo la forma de una espiral tridimensional, y son difíciles de detectar debido a que constantemente cambian de dirección. Con el fin de aprovechar mejor la energía de estas ondas, es necesario someter los artículos a continuos movimientos y vibraciones. Haciendo girar, vibrar o rompiendo objetos, su peso sufre pequeños pero significativos cambios. Un cuerpo experimenta un aumento cuantificado y constante de su propio peso cuando se hace vibrar dentro de determinados intervalos de frecuencia. Varios investigadores han realizado experimentos que confirman la teoría de Kozyrev.
Dr. Bruce de Palma ha encontrado experimentalmente que una esfera giratoria lanzada hacia lo alto se eleva mucho más y desciende más velozmente que otra esfera igual pero no rotante sin seguir la trayectoria trazada por las leyes de la física clásica comúnmente aceptadas por la comunidad científica. El Dr. David Hudson observó que cuando un microclústers, una masa constituida de 10 a 1000 átomos, de iridio se calienta, su peso también aumenta de 300% y a una temperatura de 850 grados desaparece para reaparecer solo cuando su temperatura desciende. En diferentes niveles de densidad de energía etérica corresponden diferentes realidades dimensionales o planos de existencia. Según varios científicos, entre ellos Missin, Ashden, Tesla y Kelly, el éter se divide en 7 niveles de densidad diferentes y las diversas manifestaciones de la energía y la materia tienen diferentes calidades en función de la densidad del éter de la que surgió. De esta manera nos encontramos también en el plano de la realidad dimensional el mismo patrón de octava que caracteriza las vibraciones de la luz visible, los 7 colores del arco iris, y del sonido audible, las 7 notas musicales. Incluso las leyes de la física varían con la densidad del éter, y por lo tanto al variar la realidad dimensional. Con el advenimiento de la física de los microclústeres se ha visto que los átomos, constituidos por vórtices de éter, se ensamblan entre ellos de acuerdo a los números bien definidos, llamados números mágicos, con el fin de lograr la configuración de un sólido platónico. A la luz del modelo de Kozyrev, los átomos y las moléculas tendrían una estructura en capas de ondas esféricas anidadas a cebolla y el efecto del peso de cuantificación explicaría la naturaleza multidimensional de la materia. Cuando un cuerpo aumenta de peso, tiene una entrada de energía de más alta densidad, cuando el peso disminuye una parte de la energía materia se mueve a una dimensión superior con densidad más baja. Toda la materia aprovecha ondas de torsión para mantener su propia existencia. Kozyrev argumentó que todas las formas de vida tenían que estar compuestas por una forma de energía invisible a espiral. La energía etérica es en realidad el principal alimento para la salud de un organismo, incluso antes de la respiración, de la ingestión y de la exposición a los rayos del sol. Paramahansa Satyawadi en la teoría Vortex-Espacio afirma que las partículas elementales no son más que los vórtices esféricos de energía en la superficie de un océano de éter que tiene energía infinita. Dependiendo del nivel de vibración del éter, se tiene la manifestación de una determinada dimensión, la materia se forma más o menos densa, propia de aquella dimensión, y todos los campos energéticos son resultantes al movimiento de la materia en el éter. Por ejemplo, en el caso particular de nuestro universo material, el movimiento de la materia crea vórtices en el campo etérico generando los campos gravitacionales, magnéticos, etc., que son la base de los relativos fenómenos energéticos. La vibración más alta de éter, que da lugar a un fenómeno observable, es la que genera las ondas luminosas. Se trata de ondas yéndose a romper contra la materia creando vórtices en el campo etérico conocidos como fotones. En 1987, el químico Helmut Weyl hipotizó que la materia, del electrón hacia arriba, está formada por la agregación de fotones. Isaac Newton había intuido la existencia de un espíritu en el universo teniendo propiedades similares a las del éter. Este tipo de espíritu sutilísimo que penetra a través de todos los cuerpos y que está oculto en su sustancia. Es por la fuerza y la acción de este espíritu que las partículas de los cuerpos se atraen mutuamente a las más pequeñas distancias y que participan cuando son contiguas. Es para ese agente que los cuerpos eléctricos operan a mayores distancias tanto para atraer como para rechazar los corpúsculos vecinos, y siempre es por medio de este espíritu que emana la luz, se refleja, se refracta y calienta los cuerpos. Todas las sensaciones están excitadas y las extremidades de los animales se mueven cuando su voluntad lo ordena mediante las vibraciones de esta sustancia espiritual que se propaga de los órganos exteriores de los sentidos a lo largo de los filamentos sólidos de los nervios hasta el cerebro y seguidamente del cerebro a los músculos. Pero estas cosas no se pueden explicar en pocas palabras. No se han hecho aún suficientes experiencias para poder determinar con precisión las leyes por las cuales opera este espíritu universal. Si el éter dejase de girar, de manera inteligente y con un cierto propósito, el universo se disolvería. Todavía estamos lejos de entender todas las propiedades del éter, pero comienza a hacer incursiones la hipótesis de que este medio sutil pueda ser inteligente y que pueda tener algo que ver con nuestra conciencia. Algunos físicos de vanguardia creen que una teoría unificada de la física no puede dejar de comprender los conceptos de éter y consciencia. Aunque no podemos ver el éter, no podemos decir que no existe.
Hay muchas otras cosas que no podemos ver, pero que de alguna manera percibimos, como por ejemplo la gravedad que nos mantiene en la Tierra. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.